Hola, buenas tardes a Estos todos. dos autores, Eh, sí. Me da muchísimo gusto verlos y poderles hablar de algo que me apasiona y también por el simple hecho de hablar, que también me apasiona mucho hacerlo. Y pues nada, voy a comenzar con esta cátedra de sobremesa, con esta plática y les voy a compartir mi pantalla porque quiero que vean algo. Bueno, am, un momento. Ya, aquí, vale. Bueno, aquí está. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Eh, Bueno, yo les voy a hablar de, de surrealismo, apocalipsis y desencanto en dos libros de poemas de dos poetas que me gustan mucho y que además quiero mucho, que son Federico García Lorca. Vamos a hablar de su libro Poeta Nueva York y de Sobre los Ángeles de Rafael Alberti, dos poetas andaluces eh, que, bueno, forman parte de, aquí voy a seguir, bueno, eh, forman parte de la que se denomina la generación del 27, de la que ahorita vamos a hablar un poquito, pero yo lo que quiero también comentarles es que cualquier cosa que yo hablo, yo creo que en cualquier disciplina es importante que de lo que estemos hablando, de nuestro tema de investigación o un tema del gusto simplemente, es muy importante que conozcamos el contexto histórico de esto, porque el contexto histórico va a posibilitar que surjan las cosas y que también nosotros las podamos entender de mejor forma, ¿vale? Entonces, continúo aquí con qué estaba pasando alrededor de la publicación de estas dos obras de Federico García Lorca y de Rafael Alberti. Eh, pues bueno, recordemos que Europa y el mundo occidental venían saliendo después de una Primera Guerra Mundial. Es una guerra muy cruel, sin precedentes en Europa, que dejó una cantidad sin fin de muertos y no nada más eso. Todo el proyecto, que es el proyecto de pensamiento que se venía pensando, como el proyecto del progreso humano, el proyecto de la razón, pues se encontró de repente con un conflicto como este, ¿no? Entonces, eso le sirvió también a la gente de ese momento, a esa sociedad, para darse cuenta si realmente estaban haciendo bien las cosas, si realmente habían logrado un progreso, si realmente las cosas estaban tan bien como se decían. Pero bueno, vamos a hablar de esto en un momento, porque también esto trajo un auge económico, ¿no? Un auge económico que empezó en Estados Unidos, en lo que ahora conocemos como los felices años 20, una época en la que la economía tuvo un auge positivo. Bueno, y eso trajo consigo una modernización de la vida pública y privada. Y esta palabra es muy importante, la modernización, y porque también nos está hablando de una época de la modernidad. Y vamos a ver cómo esta modernidad, en la que en esa época le tenían muchísima fe y, y se veía como un gran proyecto de la humanidad, pues vamos a ver que no siempre fue así. Y a la fecha yo creo que todavía no lo es. Todavía tenemos dudas sobre la supuesta modernidad que vivimos. ¿Vale? Pues también, ¿por qué hablo de modernización de la vida pública y privada? Bueno, aquí pensémoslo de esta manera. Para nosotros es muy común ya tener una computadora, un teléfono, eh, una licuadora, una lavadora, un refrigerador. Bueno, pero pensemos cómo estos inventos, cómo estos objetos de verdad fueron un impacto para el momento en su época. Eh, Cómo y también va volviendo la vida un poco más inmediata. Y esto también va a cambiar la forma de relacionarnos entre todos, la forma de relacionarse entre las personas y también la forma de vivir la vida pública. Cómo inciden inventos como el automóvil y que se empieza a volver más común en esta época. Los nuevos bueno, posteriormente, unos pocos años después, los aviones empezarán a ser también un tema muy importante. Eh, las nuevas máquinas, en algunos lugares todavía como en México, incluso en España, todavía en esta época apenas estaba llegando la electricidad. Y como ven en esta imagen que aquí les pongo, por supuesto, las comunicaciones telefónicas.
Esta es una foto del interior del edificio de comunicaciones telefónicas de Madrid, de esta época precisamente. Y bueno, ¿qué estaba pasando también en el mundo político? España, después de un intento fallido de llevar el país por parte del rey Alfonso XIII, toma el poder un militar llamado Primo de Rivera, que, bueno, a esa etapa se le conoce en la actualidad en la historiografía como una dictadura de Primo de Rivera, en la que se intentó modernizar algunas estructuras de España, se intentó llevar paz, pero esto no sucedió mucho así, porque a la vez hubo un distanciamiento entre clases sociales. Es decir, los que más tenían les empezó a ir muy bien, pero los que no tenían mucho, poco a poco se dieron cuenta que iban a ir teniendo cada vez menos. Y esto también va a hacer que un ánimo como positivo empiece a encontrar muchas dificultades hacia finales de los años 20, y con ello vendrá luego la instauración de la Segunda República Española y luego una cruel guerra. Pero ahora aquí, ¿se acuerdan que les decía que nuestros dos autores formaban parte de la generación del 27? Pues, ¿qué es la generación del 27? O grupo del 27, también se le, se le conoce así. Bueno, pues estos dos autores formaron parte de este grupo que, bueno, les voy a decir quiénes están aquí. Del lado izquierdo tenemos a don Rafael Alberti, de quien les voy a hablar y de la obra que les voy a hablar, que se llama Sobre los Ángeles, y del otro lado, aquí, bueno, a su lado izquierdo, derecho para nosotros, a Federico García Lorca, y ambos de la mano, porque llegaron a ser muy, muy buenos amigos. Y bueno, también en esta foto se encuentran otros poetas: Juan Chabás, Mauricio Bacarice, José Platero, Blasco Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Bueno, pues estos poetas se encontraron en un homenaje al poeta Luis de Góngora, que aquí lo tienen. El poeta Luis de Góngora, un poeta del siglo de oro español, de los tiempos de Miguel de Cervantes, de Lope de Vega, de, de Francisco de Quevedo. Pero a este poeta se le hizo un homenaje porque generalmente se le leía como un poeta que no valía mucho la pena porque era difícil, porque no se le entendía o porque representaba otras intenciones de la poesía en ese momento. Pues bueno, hasta esta fecha todavía se creía eso. También debo mencionar que uno de los primeros intelectuales que habló de la importancia de recuperar a Luis de Góngora fue el mexicano Alfonso Reyes, y esto fue antes del 27. Alfonso Reyes y Damaso Alonso, como les digo aquí presente, el penúltimo, mantuvieron una amistad muy nutrida con los años. Y bueno, se realizó este homenaje al poeta Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, en Andalucía, en 1927. Y bueno, pero ¿por qué es importante hablar de esta generación? Porque esta generación tuvo algunas ideas en común y es importante hablar de ellas. Por ejemplo, ellos homenajeaban mucho la poesía popular, la poesía de muchísimos años, de una tradición popular en España desde la Edad Media. Y ahí también hacían un homenaje a la poesía culta, a ambas, eso es importante. También, así como les gustaba mucho hablar de tradición y recuperarla, también nunca le tuvieron miedo a la innovación. Y eso es algo que hicieron Federico García Lorca y Rafael Alberti, ¿no? Incluso Rafael Alberti, eh, en tiempos del homenaje, ya decía en algunas entrevistas que lo que él había escrito sobre el homenaje se había quedado en el pasado, aunque hubiesen pasado nada más algunos cuantos meses, porque él ya quería hablar de algo nuevo, él ya quería hacer una nueva poesía. Y bueno, también algunas de las características de estos poetas es que algunos cultivaban un ánimo romántico todavía, ideas modernistas, pero bueno, algunos otros buscaban la pureza del lenguaje y la pureza, por lo tanto, de la poesía, pero eso no impidió que además entre ellos hubiera algo muy importante, que es muy bonito, y es que entre ellos fueron grandes amigos. Aquí los pueden ver. No nada más son los primeros que les puse, se fueron sumando muchas personas a este grupo, al que conocemos ahora como un grupo del 27. No sé si alguno de ustedes ya pudo allí eh, distinguir a alguien que conozca, a algún rostro conocido. Bueno, pues yo les voy a ir hablando de algunos cuantos.
Esta foto es una reunión que se llevó a cabo durante los años 30, pero quiero que vean cómo con el paso de los años seguían siendo amigos, se reunían, discutían sobre el arte, sobre la cultura, sobre la política, y siempre hubo una gran amistad. Bueno, yo aquí les voy a hablar de unos cuantos nada más, pero son algunos que valen mucho la pena. En rojo bueno, en rojo están ambos poetas, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Y en amarillo, pues les tengo algunos rostros por aquí. Aquí hay alguien que conocemos mucho en México. Aquí está Luis Buñuel, cineasta. Les digo, no nada más eran poetas, también había pintores como Salvador Dalí, también había escultores, muchas escultoras también. Y acá de este lado, acá atrás, tenemos al hermano de Luis Buñuel, Alfonso Buñuel. Aquí tenemos a Juan Vicens, que murió exiliado aquí en México después de la Guerra Civil Española. Aquí un poco tímido porque no se alcanza a ver, pero está Miguel Hernández, un maravilloso poeta muy joven para estas fechas, era de los más jóvenes de este grupo de amigos, de este grupo de amistad. Y aquí también, aquí está don Pablo Neruda, que fungió como un guía artístico también para muchos de estos poetas. Bueno, aquí abajo está María Teresa León. Rafael Alberti se casó con María Teresa León. María Teresa León, una gran escritora, una excelente escritora, curadora de arte y una persona también muy interesante, una persona muy bonita, muy linda. De verdad tenía algunos cuentos que escribe son entrañables y no nada más eso, sus vivencias. También María Teresa se encargó de resguardar muchos cuadros del Museo del Prado en Madrid cuando Madrid estaba siendo bombardeada por los fascistas y por Franco. Bueno, y acá abajo también tenemos tres rostros que se ve que están pasándolo muy bien, muy felices. Ahí están José Bergamín, Pepín Bello y Santiago Ontañón. Y allí los vemos disfrutando pues de una velada entre amigos. Y bueno,